Pero mira, hay un tema que nosotros no lo hemos tratado, que siempre en este programa nosotros hablamos, los apagones. Ya cambiaron de nombre, antes eran apagones programados. ¿Y cómo se llama ahora? Desprogramados. No, hubo un recule. Habla el micrófono. Pero lo que te quiero decir es usted en la radio tiene miedo al micrófono. Que lo que revela es esta decisión del señor Marrancini, que a veces veo que no lo ponen en las encuestas para evaluarlo como su gestión. ¿No lo ponen? No, yo no creo que... Yo creo que lo deben de poner. Yo creo que no lo ponen por la vergüenza que puede Porque dar. ya saben lo que va a dar. Es vergonzoso. Lo que hacen encuestas dicen que las cosas que se saben de manera natural no se encuestan. Parece que ella es una de los casos que se refiere. Pues miren, el anuncio en esta semana de que los apagones programados ya no van. Entonces, ayer siguieron los apagones y la gente decía, bueno, si los programados no van, lo de ahora, ¿qué son? y lo grande de eso es que vi al presidente de la República solidarizándose con el pueblo. Pero esto es una cosa, señores. Esto es una locura. Ahora, te indica... El responsable de la situación, ¿verdad? O sea, decir, no, yo entiendo que la gente la está pasando difícil. No, pero espérate, es un mensaje. Es un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es para los que dirigen las EDES. Bueno, posiblemente eso fue lo que... No, pero miren, el presidente hacer eso no está mal. ¿Cuántos años después del gobierno? ¿Cuántos años después? El hombre de Estado sabe bien. Pero déjeme decir. Cuando el presidente habla así, eso es marketing. Eso es marketing. Eso es populismo barato. No, pero esto tiene un mensaje claro para quienes dirigen las EDES. Pero yo quiero decir yo me estoy solidarizando con la sociedad, pero ustedes saben lo que tienen que hacer. Escúcheme. Eso no es loco. Escúcheme. Lo que quiere decir que ese plan, Marrancini no lo consultó con el presidente. Eso es lo que tú me estás diciendo. Y por la declaración del presidente, echó para atrás. Que fue un metamensaje para que él lo eche para atrás, significa que Marrancini, sí, es verdad. Lo que quiere decir que Marrancini puso en ejecución ese plan sin haber consultado al presidente. Y sin medir el impacto. Como actúa el sector privado. Y sin medir el impacto negativo que eso tiene en una gestión de gobierno. Eso fue lo que hizo Marrancini, ¿verdad? Ahora bien, así es. Lo que yo no entiendo es, y aquí es que yo voy con el tema del sector eléctrico, lo que yo no entiendo es, en nuestro país, después que las distribuidoras pasaron al sector público, que estaban en manos de Unión Fenosa, y vinieron al sector público, por ejemplo, Edesur obtuvo beneficios que hasta los repartieron entre los empleados, los beneficios, en manos de dos administradores y de dos equipos. El primero fue César Sánchez y su equipo, y después siguió Bichara y su equipo. Y yo me pregunto, si el presidente Luis Abinader tiene ese equipo y tiene a César Sánchez, ¿por qué no lo pone? Viendo que este ha fracasado. Porque lo que estamos viendo de los apagones programados, ya después de más de un año de Marrancini, ahí es un fracaso. Otro Hipólito, dirían muchos. No, yo he hablado del equipo, del equipo. Pero que así es. Bueno, pero el problema es que se maneja la cosa. El problema es que si a ti te interesa el país, te interesa el pueblo, te interesa que la cosa funcione, y tú tienes una gente que funciona, pues ¿por qué tú tienes al que no funciona? Yo estoy de acuerdo. Esa es mi gran pregunta. Porque además tú la tienes. Y están ahí. Tú sabes lo que tú invertir en 4 años $5,000 millones tirados al zafacón. Oye, eso tiene, ese es el hoyo más grande que puede tener el gobierno. El tema del sector eléctrico. No, eso es terrible. Entonces tú tienes. No es que debe, que es el hoyo más grande. Tú tienes en EDESTE un técnico que no lo conoce nadie en términos de su propio partido. Te va a Edesur lo mismo y tiene a Marrancini dirigiendo, que era el gerente de CDE cuando Leonel Fernández. Esa es la realidad. Claro. Entonces tú tienes y fracasa ese equipo, porque tiene más de un año después de designado. Entonces tú tienes el equipo que ha funcionado, que funciona. Entonces yo te pregunto, ¿tú tienes intención de resolver el tema eléctrico? Pues tú tienes el equipo, ¿por qué no lo pones? Y deja al que fracasó. Esa es mi pregunta. Yo no sé. Y cuando yo veo esta cosa, cuando yo vi que anunciaron que los apagones programados y lo anunciaron públicamente, yo dije, pues usted no sabe la consecuencia que va a traer eso. Pero aparte de eso... Mire, lo que hemos manejado del Estado, el tema eléctrico, que a mí me tocó el gabinete social y el mismo tema eléctrico. Aunque Joel Santos fue que habló de eso, ¿eh? No, Marrancini lo anunció él. Mire, porque ese es un programa de él. Sí. Porque es una manera que para reducir pérdidas. Mire, señores. Porque llegó con su agenda. Mire, señores, yo siempre le he dicho, y se lo decía a algunos amigos del gobierno cuando me sentaba. Mira, en medio de los apagones, yo se lo decía a algunos amigos del gobierno, le decía yo, mira, nosotros en el gabinete social, cuando existía el PRA, que era el programa de reducción de apagones, nosotros íbamos a un barrio, Capotillo, Guachupita, La Ciénaga, y a un pueblo. Y llevábamos aquellos famosos operativos que ustedes recordarán de Inespre, comida barata.
leche gratis, mejoría de la calle asfaltado, mejoría de la casa, operativo médico, todo gratis se lo llevábamos a los barrios. Y en la tardecita noche, cuando usted le daba un apagón, todo eso se olvidaba. Es decir, que tú puedes hacer la inversión que tú quieras. Y los apagones ponen a la gente en contra del gobierno, que eso no tiene más. Porque es lo más irritante. Oye, es lo más irritante, es lo que pone a la gente exaltada. Oye, a cualquiera te pone, en un salón de belleza, en un colmado, eso no tiene madre. Entonces, cuando yo vi que este señor anunció los apagones, yo dije, pues usted no sabe lo que está anunciando. Programado. Porque sobre todo hay gente que paga y gente que no paga. Y ahora veo que la cosa da para atrás. Pero yo sigo insistiendo. Oye, el pueblo no soporta ese asunto de los apagones y la pérdida de los negocios y la cosa, porque sobre todo llega un tiempo que la gente abandonó la planta eléctrica, abandonó los inversores, abandonó todas esas cosas. Está ahora más vulnerable al tema de los apagones. Entonces yo digo, si usted tiene el equipo que demostró eficiencia, que demostró éxito en eso, ¿por qué no lo usa? Y sigue con el que ha fracasado. Porque para mí, ese sector eléctrico fracasó. Pero además, yo tuve una cena con Marrancini en mi casa. Romántica, claro, porque yo llegué a mi casa a un apagón, no había inversor y yo tuve que ir al colmado a comprar velas. Una cena romántica. Yo nada más pensaba en Marrancini como nunca en mi vida. Y que los inversores prácticos lo llaman. Ahora dejaron de ser programados, lo desprogramaron, pero a mí me dieron candela ayer. Pero claro. ¿Te dieron candela ayer en el mundo? ¿Qué pasó? Desprogramado. Lo que yo entiendo es lo siguiente. El gobierno debería tener un plan, ya que no han podido dar con la situación de los apagones, que subsidien a la gente con los inversores y las baterías, que son bastante caras. No, porque a lo que llega, porque no han podido resolver el problema eléctrico, como dijo Danilo Medina, que dijo que lo dejaron resuelto, y es verdad que en el 20 estaba resuelto. Y es verdad. Y es verdad que estaba resuelto. Entonces, como no han podido resolver, que subsidien al pueblo, porque oye, lo que pasa, la gente no tenía los inversores porque ya no lo necesitaba. Pero tú das 10,000, 12,000 pesos por una batería, que mínimo son dos. Son 24,000. No, eso no puede nada. Tú sabes que no hay forma. Tú sabes que Guido cometió un error. Tú sabes que Guido cometió un error en decir que Danilo no puede hablar. No es una respuesta política. Y yo le voy a decir una cosa, Guido. Danilo Medina sí puede hablar de eso. Mira, es una Danilo respuesta. Medina sí dejó ese tema. Esa fue una respuesta política sin sustancia. Sí. Mire, déjame decirle lo siguiente. ¿Qué es lo lamentable? Que ahora ellos pueden retomar el plan de acción que estaba ejecutando el PLD, pero no va a ser eficiente como antes. ¿Por qué? Porque durante 5 años no se hicieron las inversiones. Y ahora hay otra coyuntura. Ahora hay un mayor nivel de necesidades de generación, de demanda, y una mayor demanda. Entonces, se dejó, ha aumentado la demanda, pero se ha dejado de deteriorar los equipos. No se hicieron las inversiones en el momento. Entonces, ya la recuperación es más larga. E incluso la inversión, ahora tú tienes que recuperar de la inversión 5 años de atraso. Entonces, no es tan fácil ahora lograr que se vuelva a la situación del 20, aunque se retome el plan anterior. Sí. Ya hay un atraso. Sí, total. Yo no sé si Rubén Bichara, que para mí ha sido el mejor administrador que ha tenido la CDI, el sistema eléctrico, ahí están los resultados, por eso hablo. Sí, yo te mencioné los dos que han funcionado. A Bichara y a César Sánchez. Los dos han funcionado. Tuvieron beneficio. ¿Qué pasa? Dijo Rubén Bichara que producto de la falta de inversión, claro, el sistema se retrasó, volvió 15 años atrás. Eso es lo grande. Entonces, tú recuperar 15 años atrás implica una inversión de miles de millones de pesos de manera agresiva para poder recuperarlo en un tiempo más o menos récord. Si no, estamos destinados a, lamentablemente, tanda durísima de apagones. Pero mire, por ejemplo, el gobierno se anunció, para que pongamos la cosa en su contexto, el gobierno anunció la planta que se está construyendo allá en Manzanillo para 400 y pico de megas, que es con gas natural. Esto está casi terminando, es posible que termine este año. ¿Cuál es la pregunta que se hacen los técnicos del sector eléctrico con lo cual yo he hablado? ¿Tiene esa empresa un contrato para el suministro de gas natural? Lo tiene. Segundo, ¿está
construido donde va a envasar el gas natural que va a usar esa planta? Son preguntas que hay que responderlas, porque está bien la planta, la estructura, perfecto, todo va bien, estamos terminados. Aún atrasado, porque se decía que iba a estar antes. Bueno, está ahí. Ahora, la pregunta es con gas natural. ¿Tiene el contrato? Porque usted sabe que ahora mismo hay una demanda a nivel internacional fuerte de gas natural. Y tiene el muelle donde tú vas a almacenar los almacenamientos para el gas natural. ¿Tú lo tienes? Vamos a ver, para ver cuándo va a funcionar eso. ¿Qué yo quiero decir cuando yo pongo estos ejemplos? Porque yo hablo con técnicos tanto del mismo PRM, que son amigos míos, como técnicos de otras, y les pregunto de estos temas. Porque todo el tiempo he estado en contacto con la gente del sector eléctrico. Cuando hablamos de la solución del tema del sector eléctrico y los apagones, señores, en este país, comenzando el gobierno del presidente Luis Abinader en su primer periodo, se firmó un pacto eléctrico que anteriormente los técnicos del PRM no lo habían firmado, porque ponían una serie de condiciones de reducir la pérdida a un 10%, todos esos temas se estaba hablando, de la nómina, todo ese tipo de cosas. Y después al llegar al gobierno Luis Abinader, se decidió y lo firmó todo el mundo en Palacio Nacional, el pacto eléctrico. Yo estuve ahí en ese año. ¿Y qué pasó con el pacto? Vamos a tener 4 años y 6 meses. ¿Qué pasó con el pacto eléctrico? Se engavetó, se olvidó. El tema eléctrico es un tema del país, no es de un gobierno, no es de un partido, no es de un empresario, no es de un funcionario, es un tema del país. ¿Qué es lo que debemos hacer? Retomar ese pacto, actualizarlo para que le digamos la verdad a la gente y que la gente sepa que el tema eléctrico se va a resolver en un tiempo determinado, porque nadie lo va a resolver de la noche a la mañana. Yo pienso que eso es lo correcto. O sea, responsablemente hay que decirle a este país, mire, vamos a actualizar el pacto. Sí. Y mire, nosotros vamos a hacer esto. Esta es la ruta. Esta es la ruta. No importa el gobierno que llegue. Porque ese es un tema del país. No es del mundo, no es mío, no es de Luis, no es de Hipólito, no es de Leonel, ni de Danilo, ni de Miguel, ni de nadie. Eso es así. Es un tema del país. Pero además, con el problema del tema eléctrico, ningún país se puede desarrollar. ¿De qué desarrollo usted me va a hablar? ¿De qué desarrollo usted me va a hablar si no hay luz? Entonces, yo creo que esos son de los temas. Y ahora que el presidente de la República ya no es aspirante, tiene esa ventaja que se puede sentar con todos los sectores que firmaron el pacto eléctrico y decirle, mire, vamos a actualizar esto y vamos a hacer una ruta para enfrentar este tema. Y tiene hasta los técnicos de cualquier partido para resolverlo. Lo mejor, mire, usted tiene el mejor de esta cuestión de transmisión, pues tráigamelo. El de generación, tráigamelo. El tráigamelo. Y démosle una respuesta al país de manera responsable. Porque así son muchos de los temas que este país tiene, que necesita, mire, de orden, de autoridad y de compromiso, claro. Este país necesita eso. Eso es correcto. A mí me gustaría ver. Yo creo que ese tema, y yo lo vengo, incluso lo hablaba con muchos de los técnicos del sector eléctrico de diferentes partidos, pero no estuvimos teorizando que hay que hacer aquí, que es la distribución. Todos sabemos en el pacto eléctrico lo que acordamos, que fue un plan para irlo a 20, 30 años de manera que este país pueda ir realmente. César Sánchez. Hay técnicos en todos los partidos. Bueno, yo lo que me pregunto es por qué el PRM, teniendo de los mejores técnicos ahí, que ya han dado resultados, no lo utiliza. Sí, pero usted quiere César Sánchez. Yo no pongo nombre. No dañe el comentario. No, mira, yo no pongo nombre. Yo no pongo nombre. Para que no se vea político. Yo soy de lo que digo que yo soy de lo que digo que lo correcto es retomar el pacto eléctrico y actualizarlo. Sí, hay que hacerlo. Claro. Oye, actualizarlo. ¿Tú sabes por qué? Porque no puede estar el gobierno con un plan por aquí y otro con otro, y llega Marrancini y pone uno, y llega el otro y pone otro. Como usted dice, lo que le da una cara negativa al gobierno precisamente es eso. Incluso en cuando Milton Morrison dirigía de sur, y el otro señor dirigía Santo Domingo, de este, y el señor de la Culebra dirigía de norte. Ajá. El punto rojo, la parte roja del gobierno, era el sector eléctrico. Lo que daba en rojo, o sea, negativo, cuando se evaluaba el gobierno, era la parte eléctrica. Ahora, señores, y lo que le quita fuerza a un gobierno, ciertamente, es eso, los apagones. Por lo que en los pueblos se tira la gente a las calles. Es por eso. Claro, pero además que tú estás hablando, incómodo. Señor, usted está hablando una inversión en 4 años, $5,000 millones. Es mucho dinero. Botado, quemado ahí. Sí. Óyeme, eso es para tú decir, la prioridad es esta. Sí.
Pero agregándole a eso, la muestra también de todo esto es que como eso no sale de los bolsillos de un funcionario, ni sale de un presidente, por eso pasa ese derroche de recursos para poder mantener un sistema. Miren, nosotros tenemos un privilegio y la República Dominicana siempre hemos dicho que estamos patinando en los mismos problemas de hace 15 o 20 años atrás. Pero tenemos aquí a Hipólito Mejía, tenemos a Leonel Fernández, tenemos a Danilo Medina, tenemos 3 expresidentes que están vivos. A mí me gustaría ver, y de verdad, antes de finalizar el periodo de mandato de Luis Abinader, quien dijo en el año 2020 que al final de su gestión por el Estado, quería que lo recordaran como el presidente reformador. Una reunión, un diálogo franco para ver qué podemos hacer con la República Dominicana. Con los principales liderazgos a del 10 país. o 15 años. Los principales líderes. Sí, digo el liderazgo político, el político, pero también el social, el económico. Claro. Una reunión, pero con las cabezas, no con representantes, que eso se queda ahí en nada. No. Y vamos, el presidente reunido con... Señores, ¿tú sabes la visión, el símbolo que fuera tú tener al presidente Luis Abinader sentado con Hipólito Mejía, con Leonel Fernández y Danilo Medina, hablando sobre cuáles son los principales problemas del país para por lo menos desarrollarlo en 15 o 20 años, independientemente de quién se suba ahí? O sea, y ahí podemos tener eso. En el sector eléctrico tenemos este problema hoy día porque no hubo continuidad de Estado. Ahí no hubo continuidad de Estado. Ahí hubo una crítica contra Punta Catalina, que fue una solución, y esa fue una crítica. Cuando llegó el año 2020, entendieron, pero esta es la solución del sistema eléctrico. Y en vez de ponerse a seguir generando, no lo hicieron. Se pusieron a invertir aquí en una planta que fue de largo, porque la de Manzanillo, eso no fue en poco tiempo. Lleva un tiempo haciéndose eso. Habían otras que se podían hacer con menos recursos y que iban a estar mucho más temprano para inyectarle generación suficiente al sector, pero no lo hicieron. Mira. Entonces, ahí hubo falta de gerencia, ahí hubo falta de planificación, falta de visión. Al punto que el señor Toñito Almonte lo sacaron del país, le dieron un puesto diplomático. Al punto que en su momento el señor Efraín era el que dirigía Punta Catalina. El Canario, Efraín Canario, sí. Efraín Canario, el tema aquel de la... ¿Cuántos millones fue que se echaron a... Votó como 500 millones de dólares. Al olvido ahí. Como 500 millones. Por el tema del carbón, que no se necesitó a tiempo. Cerca de 200 millones de dólares. ¿Dejaron terminar el carbón? Sí, quienes dijeron... No necesitaron a tiempo. Hubo quienes dijeron en su momento que fue adrede. Porque empezaron acabando con Punta Catalina. Sí. Mira, oye lo siguiente. Hay que elaborar una cumbre. Esa no es una mala idea. Ahora, hay un organismo constitucional que se llama Consejo Económico y Social. Ahí fue que se firmó el pacto eléctrico. Y ahí fue que se firmó el pacto eléctrico. Y de ahí también hubo mesas de trabajo en las que participó el profesor. Sí. Y se discutieron 13 proyectos. Y esos proyectos se entregaron. A muchos se llegaron a conclusión, pero ninguno se ha llevado a cabo. Sí. Ninguno se ha ejecutado. Por ejemplo, de los 13 de los 13, ninguno. No se ha ejecutado ninguno. Pero no te puedes pensar por qué. No. Mira. ¿Por qué? Y mira, es un órgano que está en la Constitución de la República. Es un órgano constitucional. Mira, por ejemplo. Ahora, en el Consejo Económico y Social, ¿qué ha salido de ahí? Todas las reformas que sometieron en el 20, sometieron como 10 reformas ahí. Mira, por ejemplo. No salió una. Es lo que te estoy hablando. No ha terminado. Es lo que te estoy hablando. Por ejemplo. Mira, la sacaron de ahí. Mira una idea. Hubo una mesa para discutir el pacto fiscal. Pero sin embargo, la que empezaron fue la que presentaron. Luego de que convocaron a todos los sectores, a los economistas, a las universidades, a los empresarios, para elaborar un modelo de reforma fiscal, finalmente presentaron otra. Que no tenía la que rechazaron ahora en diciembre. Que no tenía nada que ver con lo que se habló. No tenía nada que ver con la que pero tú estás hablando de algo importante. Ahí hay 2 pactos que se firmaron. O sea, vamos a decir, 2 pactos que se firmaron en ese consejo. Que fue el eléctrico y el del agua. Y ninguno de los dos. Está ejecutado. El del agua se discutió muchísimo y se llegó a un acuerdo firmado por todo el mundo. Y el caso del eléctrico. Y son dos situaciones que están por encima que son del país. Entonces, por eso que yo digo que ojalá el presidente, que ahora no aspira
a reelección, a ese tipo de cosas, asuma eso, porque son temas del país, porque ese tema eléctrico, señores, sin energía no hay desarrollo. ¿De qué desarrollo vamos a hablar? ¿Usted conoce el PP?